Ya, muy buenas noches. Les recuerdo que estamos grabando esta reunión de la semana número 5, correspondiente a la asignatura de Administración General. ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Bien, Buenas noches, profesor. profesor. Gracias a Dios. ¿Usted? Hola, profe. Bien, todo bien. Avanzando ya en este desafío de nuestra asignatura denominada Administración General, que ya, como les decía, hemos ido avanzando semana a semana, ya sea a través de estas reuniones, así como también a través de las distintas conversaciones que hemos tenido en los foros o también con las consultas que ustedes me han hecho. Así que muy contento como hemos ido avanzando, ha sido bastante grato y rápido nuestro desarrollo de nuestra asignatura. Para el día de hoy tenemos, al igual que las otras semanas, el siguiente temario. Inicialmente veremos los contenidos de la semana, algunos atomizados de manera tal de poder reforzar lo que ustedes hacen en su estudio conforme a la planificación que ustedes tienen acceso y también posteriormente van algunos tópicos relacionados a la evaluación de la semana para hacer un cierre general, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que se presente antes de comenzar? Por ahora no. Ya, muchas gracias. Les recuerdo también No, que estoy disponible a través de el foro de consultas generales y el correo, ya, en atención a la reunión pasada donde su compañera hizo presente una situación respecto a los correos. Revisé, efectivamente, me están llegando a las tres cuentas que a ustedes les aparece. En el fondo, pueden enviarlo con el mismo arroba de la escuela que ustedes tienen o el que les indiqué yo al inicio, así que no hay problema. De hecho, los que me han enviado correo les he respondido, así que no se preocupen, sigo atento a sus correos y al foro de consultas generales principalmente. ¿Ya? Continuamos. Bueno, ya tenemos, como se ve en pantalla, se ve la PPT, ¿cierto? sí, profesor. Ya. Como se ve en pantalla. Bueno, también otro tema, les envié la semana pasada nuestra reunión de la semana 4 a través del link. Algunas personas me habían hecho presente que tenían problemas para ingresar, por lo cual se lo subí a través de un link oculto para que lo puedan ver en YouTube, que sea más dinámico, más rápido. Pero de igual manera les recomiendo que quienes, como he visto algunos que han mandado un correo de soporte, se preocupen de cerrar su círculo referido a el acceso a través del correo de la escuela, porque en otras asignaturas posteriormente quizás les puede aparecer, les pueden solicitar que se haga a través de este link que les comparten. Entonces, si ustedes no abren el acceso con el link de la escuela a través de Teams, no van a poder acceder a la reunión. A su vez, también, de pronto, que algunos me comenta acá su compañera que tiene problemas para ver la pantalla compartida, de repente es por la plataforma que la están viendo, o sea, en celular o en una tablet. Ahí se recomienda quizás colocarla de forma lateral, de tal manera que le aparezcan las dos informaciones. Y en relación a la semana, ya estamos en la semana 5, como les he dicho, los desafíos a través de poner metas cortas nos permiten dividir estas 7 semanas en estas semana a semana y viendo cómo vamos a cumplir el desafío de alcanzar el final de esta asignatura con la semana 7. Ya, y puntualmente el día de hoy estamos viendo ya la semana 5, los cuales nos permite desarrollar tópicos ya de la última etapa del proceso administrativo. Camila tiene una consulta. No sé si tenía la mano levantada, Camila. Sí, profe, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Bien y usted? Muy bien, gracias. Tengo una duda con el trabajo de esta semana. Lo vamos de a, la lo ciencia. vamos, lo vamos a ¿Cómo? presentar al final de la asignatura, o sea, al final de la reunión. Gracias, Camila. No sé, igual que la otra semana, vamos a hacer primero los contenidos brevemente, o sea, no brevemente, sino que los contenidos en forma atomizada y posteriormente vamos a ver las orientaciones para la evaluación de esta semana, ¿ya? Ya, Así porque tenía que, una duda. Después le pregunto. si es que manteniéndose las dudas después de esa aplicación, no hay problema, me lo hace, va a ser presente, ¿ya? Ya, muchas gracias. Ya, de nada, Camila. Entonces, el objetivo de la sesión es identificar sistemas de control administrativo según las características de la empresa, organización y mercado o contexto en que se envuelve. ¿Ya? Esto va asociado también
a lo que se espera de ustedes para esta semana y también puntualmente también lo que se les va a consultar en la evaluación de esta semana. Dicho lo anterior, esta semana ustedes, como siempre los invito, tienen que ir viendo su planificación de la asignatura y en esta planificación les aparece los desafíos siempre de la misma manera, es decir, los contenidos que deben consultar en su manual del estudiante, los indicadores de la evaluación, el control, si es sumativo o no, y los recursos para emplearse, ¿ya? Entonces, en esta semana tenemos una evaluación. ¿No avanzó la diapositiva? Ahí sí. ¿Se ve? Sí, profe. Ya. Entonces, como les digo, esta semana tenemos la agenda que se presenta en pantalla y puntualmente tener en atención los desafíos que vamos haciendo seguimiento a través de los hitos de cada semana y los objetivos de corto plazo. A su vez, el objetivo de la sesión del día de hoy es identificar el sistema de control administrativo según las características de la empresa u organización y el mercado o contexto en el que se desenvuelve. Y esto también asociado a lo que nosotros vamos a ver en la última etapa del proceso administrativo, es decir, la etapa de control, así como también los procesos propios de la actividad de esta semana evaluada. Que como le comentaba Camila, al final de la reunión tenemos también un apartado para poder explicar al respecto de eso y si tiene alguna duda alguien me lo hace presente en ese momento. Y cada semana, como les decía anteriormente, tienen el objetivo de ejecutar acá el seguimiento de lo que tienen que hacer ustedes, para lo cual la invitación es que siempre ocupen el mismo método y esto les va a servir para todas las asignaturas que realicen. Inicialmente, ustedes consultan los contenidos que tienen que ejecutar, o sea, en el caso, los contenidos que tienen que ver en su manual del estudiante. Posteriormente van a poder ver los indicadores de evaluación, que van a ir muy asociados a la evaluación puntual que se les va a hacer, ver si esa semana hay evaluación y si esta corresponde a algún porcentaje de la evaluación conforme a cada asignatura. Hay asignaturas de semana y otras de 14, y ahí van a tener otra distribución, pero puntualmente en esta semana tenemos una actividad evaluada del 15%. ¿Ya? Y como a modo de introducción de esta sesión, recordar dónde estamos ya. Tenemos ya nuestra control 1 realizado, la solemne también, la solemne 1, y en la actualidad vamos a comenzar a realizar de aquí al domingo el control número 2, que equivale al 15%, y completa ya los dos controles que tenemos en nuestra asignatura. Y la semana siguiente tenemos ya la solemne y posteriormente el examen. Entonces, ya nos van quedando, después de estas 2 semanas más, y tomando ya conocimiento de las evaluaciones, como les he dicho, han podido ingresar a intranet, ¿cierto? Ahí, como les digo, tenemos 2 formas de retroalimentarnos, la evaluación puntual que cada uno hace, y después también en intranet pueden ir haciendo seguimiento de sus notas. ¿Han podido entrar a intranet, cierto? Sí, profesor. Sí, profesor. Lo más importante es que ustedes en esta semana, principalmente la semana 6 sobre todo, vayan revisando sus evaluaciones para que en la semana 7 no tengan problemas, porque al finalizar esta se hace el cierre de la asignatura y como les expliqué al inicio, si alguien tuviese que realizar el examen número 2, esto se va a hacer cuando se termine un ciclo completo de nuevamente esta unidad. Es decir, por ejemplo, si alguien no aprobara acá, se va a hacer nuevamente esta unidad a otra sección, y al finalizar de esta semana 7, es decir, en 7 semanas más, se hace un examen 2, ¿ya? En examen 2, que ahí se hace centralizado entre ustedes y también la sección que se haría posterior a esta. Pero no tengo duda que si siguen trabajando de la misma manera, deberían llegar bien a la semana 7 para poder realizar su examen y aprobar esta asignatura de Administración General. Bueno, a modo de introducción, ¿dudas hasta el momento? ¿No? No, profesor. Ya, seguimos. No, Entonces, profesor. a modo de introducción, es importante decir que efectivamente ya tenemos claro y se los podría preguntar y ya lo sabrían de memoria, que existen 4 procesos y etapas del proceso administrativo, 2 que son la parte mecánica y dinámica. Ya primero planificar,
organizar, dirigir y finalmente en distintos procesos controlar. ¿Ya? Entonces acá es importante que ustedes sepan que ya saben cuándo es cada etapa, a qué preguntas responden, y también hoy vamos a ver la última y sin darnos cuenta vimos lo que en la semana 1 teníamos muchas dudas, conversábamos, ¿cómo será esto? Ya tenemos claridad. Yo creo que muchos de ustedes se han dado cuenta que efectivamente resultó más sencillo entender las 4 etapas del proceso administrativo y ahora viene la aplicación inicialmente a través de esta semana 5 y ya la otra semana, como les comenté en la solemne, tenemos una actividad más aplicada y el examen también que va a ser continuidad de este. Así que ahí van a poder poner en práctica todo lo que han aprendido durante estas 5 semanas más la próxima. En teoría ya hoy día es en teoría los últimos contenidos propiamente tal, porque ya la semana 6 y 7 vamos a repasar aspectos para apoyar su examen, pero ya hasta hoy, esta semana 5 son los contenidos nuevos, porque ya ustedes se dieron cuenta que van a llegar ya a la última etapa del proceso administrativo. Y vieron ya cómo efectivamente este desarrollo que se ejecutó durante los distintos procesos administrativos, es decir, desde que se definen los objetivos de la empresa, se ve sus valores, todo lo que hablamos anteriormente, se decide planificar, posteriormente con lo planificado se organiza esta empresa, posteriormente se organiza la dirección de ella, que va asociado mucho a lo que vamos a hacer en esta semana administrativa, o sea, perdón, en esta evaluación de la semana 5, y finalmente lo que vamos a ver hoy día, el control que podría ser de distintos momentos, pero finalmente puede aportar a cada uno de los procesos, ¿ya? Esto a modo de introducción. Entonces, recordar lo que hemos visto cada semana y voy a ser tajante en decirles que es muy importante la etapa de planificación, ya hacer una planificación realista, que se pueda cumplir, que tenga sentido, nos permitirá ejecutar de buena manera los siguientes pasos. Por el contrario, si hacemos una planificación que sea demasiado ambiciosa, poco realista y alejada de lo que nuestra empresa puede cumplir por su tamaño, cantidad de personas, rubro, dependencia de los proveedores, etcétera, los objetivos quizás van a ser más difíciles de cumplir. Aunque hagamos una buena dirección, hagamos la planificación y una buena organización posterior, la dirección van a ser los problemas. Quizás quien deba cumplir distintos objetivos va a tener problemas en momentos de llevarlos a cabo y esto finalmente se va a transformar en un problema para quien tenga que posteriormente desarrollar los objetivos y esto va a saltar en momento de realizar el control, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, hacen una planificación muy ambiciosa, organizan las personas y después los desafíos son tan grandes que no los van a lograr, al momento de hacer las distintas etapas de control, se van a dar cuenta y van a decir algo pasó y van a tener que modificar algo, como les decía la semana pasada, o modificar los objetivos o modificar la organización de la gente que tenemos para cumplir determinada tarea. ¿Ya? ¿Hasta el momento vamos bien? Sí, profesor. Ya, Vamos bien. Sí, seguimos. Ya, Sí, seguimos. profesor. Ya, gracias. Entonces, como les decía, si bien es cierto, conforme a los objetivos que tengamos, la planificación y organización de nuestra empresa también va a tener, recordando lo que hablamos la semana pasada, distintos tipos de liderazgo que nos van a permitir cumplir estos objetivos conforme la empresa quiere, principalmente asociado a lograr un beneficio. No existen, si bien es cierto, y lo vimos en la semana 1, existen organizaciones sin fines de lucro, pero de no ser el caso, esta empresa que nosotros vamos a trabajar, la organización que tenga fines de lucro, no podría tener un sentido negativo, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué podría afectar? Que podría afectar los balances económicos, llegar a un quiebre, etcétera. Entonces, por lo mismo, dependiendo de los objetivos que queramos para nuestra empresa, tenemos que también lograr, aquí como sale, las utilidades que nos permitan que nuestra empresa siga avanzando. ¿Ya? Ejemplo, nosotros tenemos una empresa que, como siempre les digo, empecemos una pyme que el día de mañana ustedes, o quizás ya lo hacen, pueden desarrollar y poner objetivos ambiciosos que finalmente les lleve a comprar muchos
insumos, por ejemplo, para hacer carteras. Si ustedes dicen, no, yo voy a hacer 1000 carteras, y compran cuero, compran lo que sea, y para las 1000 carteras, pero resulta que por la cantidad organizan su gente, empiezan a trabajar y con la capacidad de personas que tienen, pueden hacer 10 carteras. Entonces tenemos 990 insumos que no los vamos a emplear, y con las 10 carteras que vendimos, finalmente no vamos a poder cubrir ese insumo. O sea, la planificación fue inadecuada, la organización de la gente que teníamos disponible tampoco dio abasto para cumplir esos objetivos, y finalmente la dirección tampoco pudo lograr el objetivo, aunque le tuvo mucho liderazgo, se preocupó del objetivo de la empresa, o quizás tuvo que ser situacional, como lo hablamos la semana pasada, pero finalmente no fue realista, y al momento de controlar, hacer un balance, nos dimos cuenta que la empresa no estaba cumpliendo el objetivo y finalmente quiebra y se cierra. No sé si se entiende a través de este ejemplo práctico o aplicado. Sí, profe, sí se entiende. Ya, entonces, dicho lo anterior, pasamos a lo que nos reúne el día de hoy, control. El control, como dice ahí, tiene distintas formas, hoy por hoy tiene muchas herramientas, y también, como les decía la semana pasada, la intención de esta clase, además de ver algunos tópicos, es complementar lo que ustedes ya encuentran en el manual. Ya no les vengo aquí a contar propiamente tal lo que sale en el manual, sino que complementar eso para poder comprenderlo. Entonces acá, distintos tipos de control. Por ejemplo, acá vemos un jefe extremadamente quizá invasivo sobre la persona que está ejecutando una tarea, o la tecnología, o acá una persona que representa que está con demasiado herramientas y finalmente no va a controlar nada. Como el dicho que, por lo menos en Chile, se dice: el que mucho abarca poco aprieta, en el sentido que de repente queremos abarcar una gran cantidad de elementos para controlar, pero finalmente no podemos hacerlo en la profundidad que queremos. Es decir, también se dice eh, con una amplitud de un océano, pero con una profundidad de 1 centímetro. ¿Ya? Entonces, esos tipos de situaciones tenemos que considerar al momento de querer realizar un control efectivo. Entonces, como les decía anteriormente, ya tenemos claro que se hizo una planificación adecuada que respondía al qué hacer, después organizamos, es decir, cómo lo vamos a hacer, y finalmente lo dirigimos y lo hacemos. Y aquí aparece la última etapa, que puede ser transversal, que es el control, para ver cómo funcionó cada una de estas etapas del proceso administrativo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los beneficios que tiene el control? Ya tiene beneficios, también como tiene algunos objetivos, pero los beneficios son, como se muestra en este círculo continuo, que dice mayor eficiencia y eficacia en las operaciones, porque, como les decía, nos permite detectar situaciones que podamos mejorar, mejoramiento continuo en la calidad, que también, como les decía, determinando en forma oportuna, como les decía la semana pasada, nuestro objetivo es llegar acá y vamos haciendo un control, y nos vemos que efectivamente hacemos un control en este momento y nos damos cuenta que estamos alejados, hacemos mejora continua y quizás no vamos a llegar al punto, pero por lo menos nos vamos a acercar a él. ¿Ya? Mayor cumplimiento objetivo, lo mismo. Vamos a ver que tenemos un objetivo acá, tenemos otro objetivo más acá, entonces vemos que ya cumplimos este, y al hacer un control exacto, por ejemplo, podría continuar por acá nuestra empresa, y al hacer un control adecuado podemos nuevamente tomar una acción remedial que nos permita cumplir un nuevo objetivo. ¿Ya? Reducción y costos de riesgo, porque, como les decía, si que efectivamente le damos un objetivo a un punto A y estamos en el sector acá, en el punto X, si es que no tomamos la decisión oportuna, nuestro rumbo de la empresa va a seguir hacia acá, es decir, generamos un riesgo, costos, porque finalmente esta diferencia entre este punto y el objetivo que teníamos finalmente va a tener un costo, ya sea económico, puede ser de recursos humanos, de gente que finalmente va a tener que hacer las tareas propias para volver nuevamente hacia el objetivo. Mejora la toma de decisiones, es decir, a través de un control podemos decir cómo vamos. No, estamos cumpliendo conforme al plan. No, estamos hacia el punto X. Listo. Entonces hay que hacer algo para poder nuevamente llegar hacia el objetivo que nos planteamos como empresa. Y nos sirve para motivar al personal, en el sentido que siempre, a ustedes seguramente les pasa en sus distintos trabajos, uno valora la retroalimentación. ¿En qué sentido? No sé, ustedes realizan X tarea y la están haciendo, no sé, en un 90%, y les dicen ese 10% se podría mejorar a través de las siguientes acciones. Y ustedes la ejecutan y llegan al 100%, y en el fondo también
ustedes se sienten más claros, porque es distinto que yo diga, no, estaba saliendo todo mal y no tengo ningún tipo de retroalimentación para usted a través del control. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto a los beneficios de la función de control? No, profe. Ya. Luego, hay aspectos a considerar siempre el momento que se aplique, los ámbitos que se aplique, la finalidad que persiga, su naturaleza. Como les decía, cada caso va a ser diferente, van a haber situaciones que van a necesitar más control, van a necesitar a lo mejor menos, van a tener que aplicarse distintos ámbitos, es decir, en la alta esfera de nuestra empresa, intermedio, táctico, la finalidad que busca la naturaleza, de manera tal de poder cumplir el objetivo. Y aquí les voy a mostrar algunos ejemplos que nos van a servir. Por ejemplo, respecto a los tipos de control, ya el control es preventivo, que es como dice acá, se busca anticipar un problema. Por ejemplo, ¿quién se le ocurre un control preventivo? Que usted a diario quizás lo ve, o que uno a veces quisiera hacerlo. Por ejemplo, el mantenimiento de los vehículos, ¿ya? Hay vehículos que tienen un distinto control, que son por kilometraje, y uno si lo lleva, quizás aparece un desperfecto que si se ve a tiempo se puede solucionar, y si no se ve puede suceder algo que sea más gravitante. Lo mismo acá. En el fondo, como les decía, tenemos un control que es preventivo cada cierto tramo, y finalmente nos damos cuenta que estábamos saliendo para acá, y ahí se toma una medida preventiva y se vuelve a direccionar. Busca anticipar a los problemas que suceden. También algunos concurrentes que corrigen problemas tan pronto como se presentan, que también podría ser asociado acá a se detectó un problema y se toma una decisión, se modifica y se ajusta el rumbo. Y control de retroalimentación, que va asociado al resultado, que busca corregir problemas después de que ocurren. Es decir, ya nos dimos cuenta, pasó, llegamos acá, hacemos un control y hacemos una retroalimentación. Entonces, como les digo, 3 tipos de control asociados a distintos aspectos: al insumo, a un proceso y a un resultado. ¿Ya? Y con estos conceptos claros, algunas herramientas que les voy a presentar para que ustedes también las tengan en su mochila de aprendizaje y también los puedan aplicar el día de mañana en sus procesos laborales. Por ejemplo, como les dije la semana, el cuadro mando integral. Si bien es cierto, no les voy a dar los detalles completos de cómo ejecutarlo, pero sí quiero que conozcan los procesos generales de de qué se trata y de para qué sirve. ¿Ya? ¿Se acuerda que lo conversamos la semana pasada respecto al liderazgo? Sí, profesor. Ya, aquí tenemos un cuadro mando integral, por ejemplo, y tiene 4 perspectivas en este caso. Por ejemplo, financiera, asociado al cliente, los procesos internos, al aprendizaje y crecimiento. Y acá se subdivide en distintos aspectos. Por esto un ejemplo. Ya, por ejemplo, cliente, como dice, servicio, y cada uno asociado a una perspectiva. Entonces, a su vez, cada una de estas perspectivas tiene sus subáreas en este cuadro mando integral, y cada una de ellas tiene su propia área, y eso se divide en los KPI que les comentaba la semana pasada. Entonces, por ejemplo, para que lo tengamos claro, vamos a tomar o sea, esto que voy a mostrar ahora es para cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nos vamos a ir acá y vamos a pensar que aquí vamos a entrar al cuadrito de operaciones productividad, ¿ya? Aquí, por ejemplo, productividad. ¿Me siguen, cierto? Sí, profesor. Ya, entonces, por ejemplo, tenemos productividad y acá se levantan distintos KPI. Por ejemplo, cantidad de productos terminados, ¿ya? Un KPI X. Después no pueden ser muchos KPI, porque si ustedes tienen mucho, al final si quieren controlar todo, no van a controlar nada. Esa es la clave. O sea, un KPI, como les dije anterior, significa Key Performance Indicator, que en el fondo son indicadores de rendimiento clave. Y si todo es clave, nada es clave, que finalmente significa que todo queremos controlarlo. Pero vamos a poner 2. Uno, cantidad de productos, por ejemplo, terminados, o perdón, porcentaje. Porcentaje de productos terminados, y, por ejemplo, porcentaje de
productos defectuosos detectados. ¿Ya? Entonces aquí está la empresa trabajando, todo. Le dimos, por ejemplo, que esta empresa produzca 100 carteras al mes y que idealmente se detecten un 85% de productos defectuosos. Entonces, por ejemplo, para eso, cada KPI va a tener un indicador o una ficha de indicador donde se va a explicar qué mide, cómo se mide, qué lo detecta, qué lo ingresa, etc. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ir al porcentaje de productos defectuosos. Entonces, aquí dice 85%, o sea, claro, 85%, ese es el aceptable. Acá la producción, el aceptable va a ser el 100%. Entonces, resulta que hicimos las 100 carteras y, perdón, 100 carteras es el objetivo, es el 100%, y se le da una aceptabilidad a ese KPI de un 90%. Es decir, si en una semana que tuvimos un problema hacemos 90 carteras, igual se acepta. Y respecto a la cantidad de detecciones de productos fallidos, el 85%. Entonces, por ejemplo, en una semana, para llevarlo a un caso práctico, la empresa produjo 95 carteras. Es decir, en el KPI de productividad de producción tiene un 95%. Y de las 95 carteras, estaban todas malas, las 95, un ejemplo extremo, pero para explicarlo, y se detectaron solo 20. Es decir, se detectó el 20% de las malas. Entonces podemos ver que si esto lo llevamos al concepto de operaciones, productividad, tendríamos un total de aproximado de 60% que el promedio de ambos. ¿Ya? Entonces aquí se prendería una alerta. Diríamos, algo está pasando en productividad y eso a su vez, cada uno de estos va a tener una propia alerta, es decir, esta va a estar al 60%, digamos que los otros están al 80%, y el promedio de este proceso interno va a dar, por ejemplo, 72%, porque es el promedio de los tres. ¿Ya? Entonces ahí la empresa dice, ya, ¿cómo estamos en proceso interno? Y a su vez cada una de estas va a tener un indicador para cada uno también, conforme a lo que se levante, y aquí la empresa en general va a tener un porcentaje de funcionamiento total, que aquí por decir algo es un 85% si empiezan a sumar cada uno. Por el contrario, la empresa ese mes produjo 110 carteras. Va a tener este a 110, que igual podría ser porque superó la meta, y se detectaron todas las defectuosas, es decir, va a estar en 100% el otro KPI. Al sacar un promedio, este que está acá en operaciones estaría en un 105% de rendimiento, y al promediarlo con lo otro subiría a aproximadamente un 90%. Y toda la empresa ya tenía buen nivel, subiría acá a un 95%. ¿Ya? Es el cuadro de mando integral. Si bien es cierto, es más complejo, tiene detalles, pero en el fondo me interesaba presentárselo para que lo conocieran y supieran de qué se trata. En otras asignaturas van a profundizar más, les van a enseñar algunas técnicas de control, pero este es para que lo entiendan como una idea general. No sé si se entiende, a pesar de que habían otros números y todo, pero traté de hacerlo lo más didáctico posible. No, sí se entiende, profesor. Sí, profe. Muchas gracias. Entonces ahora, esta es la versión del profesor y ahora la versión para que soñemos. Entonces, por ejemplo, acá lo vemos al revés. Ahora yo le mostraba esto y sin explicarlo, ahora se entendería. Por ejemplo, acá este es un ejemplo ficticio. Seguramente levantaron cada uno de objetivos, ¿ves? Van viendo cómo cumplen y van sumando a la empresa. Esto cómo se vería, pero es simbólico. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, podría ser levantado a través de mapas de calor, ver rendimientos puntuales por área. Entonces, así ustedes pueden ir viendo cómo se podría integrar el cumplimiento del objetivo y en forma gráfica
aquí, por ejemplo, por decir algo, ustedes están en la función control, es decir, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Finalmente, como decía anteriormente, los beneficios de la función control es determinar situaciones que podamos tomar medidas a tiempo y no llegar al final y decir, está todo mal y ya falló nuestra empresa, no, y poder corregirla. Como les decía acá, esta empresa se dio cuenta que estaba fallando en el control de calidad. ¿Qué hicieron? Ya, pusieron más gente a controlar las carteras, subieron. Entonces ahí, para eso nos sirve el control, ¿ya? Y otra herramienta que les comenté la semana pasada que les va a servir para la próxima semana, para la solemne y para el examen, es la carta GAN. Ya lo conversábamos la semana pasada, que tiene utilidad, que puede ser empleada. Nos comentaba Carol, por ejemplo, usarla para desarrollar las 7 semanas de estas clases y ver qué desafíos tenemos, demostrar hitos. Ya a lo mejor algunos ya vieron lo que les envié de la cápsula, pero si no, aquí les traje algunas fotografías para que la veamos en forma más detallada, que la carta GAN tiene distintos componentes. Por una parte, las tareas que hay que cumplir, ¿ya? Y por otro lado, asociado a los plazos a cumplir. También se le podría indicar la responsable, etcétera. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la idea de esto? Que ustedes le dan, por ejemplo, una margen de tiempo y van viendo cómo si van cumpliendo o no. Por ejemplo, hacemos por eso lo que nos reúne el día de hoy, control. Vamos a la semana 3 de septiembre, deberíamos estar terminando redacción, deberíamos terminar el diseño. Aquí, por ejemplo, tienen distintos colores porque se lo asociaron a una persona. Entonces acá, por ejemplo, en la eh, referencia a margen, debería decir, por ejemplo, naranjo es Pepito, verde Juan, verde oscuro es María. Entonces ahí van asociando los colores. Y decir, por ejemplo, ya, vamos a la semana 3 y vamos a donde Juan, que el naranjo, le decimos, ¿cómo estamos? ¿Terminamos el diseño? Y Juan dice, no, necesito una semana más. Entonces, ¿qué pasaría si él nos dice que en la semana 3 que él necesita una semana más? ¿Qué pasaría? No sé si alguien me puede ayudar. ¿Qué significaría desde el punto de vista de control? Se atrasa. Claro, que él está atrasado. Se modifica todo. Claro, y está atrasado y algo pasó. Entonces vamos para atrás de nuevo. Planificamos, quizá el plan no fue muy bonito en la carta CAN, pero estuvo malo porque en realidad vimos que Juan, que tenía a cargo la tarea de diseño de servicio, no logró el objetivo que le trazamos. Quizás esa es una opción. Quizás al momento de organizar, a Juan le dimos muchas tareas versus las otras personas que tenían a cargo. Quizás fue el error ahí. O cuando dirigimos, el que tenía que controlar a Juan en la semana, estas 3 primeras semanas, no se preocupó de controlarlo, por lo tanto, en cierta manera afectó quizás estas tareas que también estaba cumpliendo en paralelo Juan, y puede ser una de esas 3 opciones. Entonces ahí vimos como lo que les decía al inicio, que el control podría aportar y determinar dónde estuvo la falla y, lo más importante, retroalimentar. Entonces quizás ya ese proyecto ya está atrasado, tenemos que tomar alguna medida, entregarle más gente a su cargo para que pueda cumplirlo, pero más importante que cuando se vuelva a hacer una carta GAN, decir ya, tenemos que hacer una carta GAN nuevamente de control de actividades de proyectos de servicio. ¿Saben qué? La vez pasada pasó esto, otro, una o dos. Le damos más plazo, le asignamos más gente, o al momento de dirigir le vamos controlando semana a semana y lo vamos así evaluando si es que hay algún problema. ¿Ya? Y ahí tiene otra forma, que podría ser, como les dije la otra vez, podría ser por semanas, podría ser por días, depende la cantidad de personas que tengan, o sea, perdón, de tiempo que tengamos, porque, por ejemplo, si ustedes tienen un proyecto a 5 años, ahí quizás les va a convenir hacerlo por mes, ya, marzo, abril, mayo, etcétera. Si es por a un año, les conviene hacerlo por semanas, como estaba acá. Si es, por ejemplo, aquí un mes y medio, por día, y si, por ejemplo, fuera en una semana, puede ser hasta por medios días. En el fondo, lo importante es que esto es una herramienta gráfica que ustedes la podrían colocar en la pared de su empresa y ir siguiendo en qué estamos, y también les sirve para armonizar a todas las personas que estén involucradas en este proyecto, porque así se van dando cuenta, ya, vamos a controlar este día, sacamos una fotografía, miramos en qué está esta persona, no, está atrasada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Se entiende la carta acá, cierto? Sí, señor. Sí, profesor. Ya, gracias.
otro aspecto a tener en consideración, la norma ISO. La norma ISO corresponden a la sigla de la International Organization for Standardization, que son la Organización Internacional de Estandarización, ¿ya? Y que busca en su conjunto reconocer en forma internacional distintos aspectos. ¿Cuál es la gracia de la norma ISO? ¿Quién se le ocurre? ¿O quién quizá la lectura lo detectó? Recuerden que no hay respuestas malas, nada, así que... Es como la organización de control y detalle. ¿Y cuál es un beneficio de emplearla? Procesos. Justamente. Mejor. Claro, en el fondo, ¿qué busca? Que, por ejemplo, ¿quién hablaba? ¿Carol y quién más? César. Ya, por ejemplo, César quiere, por decir algo, voy a inventar, después voy a mostrarle algún ejemplo de norma ISO. César quiere comprar un televisor, ¿ya? Y César dice, quiero que la norma ISO sea respecto a la parte de energía o de ahorro energético. Entonces, estoy inventando, no sé si está esa norma, estoy inventando. Entonces dice, conforme a la norma ISO, que ve la parte energética, quiero que tenga una categoría A. ¿Ha visto de repente la A++ que está en las televisiones? Entonces, él dice, esa es la norma ISO. Entonces llama a Carol, que vive en otro país, y le dice, Carol, necesito una televisión con la norma ISO A++, que en el fondo, insisto, no, estoy inventando. Y Carol, conforme a esta norma que da la Organización Internacional de Estandarización, dice, ya, esta televisión debe ser así, 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 y la envía. Y tiene una normativa que es internacional. Si no existiera eso, yo le diría a Carol, necesito el televisor con ciertas características, norma ISO tanto, y cuando de repente le llega a la persona que lo compró, le llega otro producto y no tenemos cómo reclamar porque en el fondo no teníamos en el requisito o en la proceso para gestionar su evaluación ningún tipo de normativa que nos permitiera conversar en forma conjunta. ¿Ya? Algunos ejemplos, por ejemplo, la ISO, hay varias ISO. La ISO, conforme a su número, lo pueden ir buscando, 14001, asociada al sistema de gestión medioambiental, ya que busca, por ejemplo, aquí dice qué es lo que hace y los principales beneficios. Entonces, por ejemplo, aquí se busca reducir el coste de uso optimizado de recursos, aumento de rentabilidad, bla, bla, bla. Entonces, por ejemplo, si hace un proyecto medioambiental, dice ya, quiero que este proyecto se levante conforme a la norma ISO 14001 y que lo lleve a cabo, tiene que cumplir. Otro ISO de interés, 28001, sistema de gestión de seguridad en la cadena de suministro. Da las políticas, etcétera, y los beneficios, reduce el riesgo de comercio internacional, mejora la productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa norma la persona le dice, ya, yo quiero que firmemos un contrato y que se dé cumplimiento a la norma ISO 28001, y la persona que lo ejecuta tiene que tener acceso a esa norma y cumplir la normativa que la ISO 28001 le indica. Pero, asociado también al proceso administrativo, una ISO que seguramente la vieron, la 9001, Sistema de Gestión de Calidad, y que busca, como dice ahí, enfocar hacia el cliente para ofrecer un producto de mejor calidad. Busca aumentar la competitividad, ayudar a mejorar la satisfacción del cliente, reducir los errores, aumentar la implicación del personal, mejorar el servicio y ampliar la oportunidad de negocio, ¿ya? Normalmente esta ISO va asociada también a la gestión de calidad, que, como ustedes vieron en su manual, busca distintos aspectos que nos permitan también mejorar los procesos que realizamos. Es decir, uno podría decir, no, yo no me interesa cumplir estas normas o tener gestión de calidad, pero finalmente un cliente podría decir, yo prefiero una empresa que lo cumpla a una empresa que no, o prefiero una empresa que se preocupe de mí como cliente y me dé un buen servicio, y ahí está cuando de repente ustedes ven alguna empresa o quizás alguna de sus empresas que lo hace cuando trabajan, cumpliendo la normativa ISO 9000, o sea, la ISO 9001. Entonces lo declaran a la persona que después cumple su servicio, dice, esta empresa se preocupa del cliente, la gestión de calidad y también más aún del proceso del concepto denominado como la gestión de calidad total, que involucra todos los procesos de la empresa, la parte administrativa, la calidad y la parte total que lo incluye. Y incluye los procesos, los productos, el liderazgo, la empresa tenga un buen ambiente, se preocupe, tenga responsabilidad social corporativa, es decir, se preocupe del medio ambiente, sea respetuosa con distintos valores, etcétera. Eso
la empresa lo va metiendo y en cierta manera después el ambiente, el aspecto de control nos sirve para cumplir este tipo de normativas. Es decir, yo digo ya, vamos a hacer una empresa que cumpla la norma ISO 9001, también va a ser un aspecto para controlar, nos preocupamos del cliente, nos preocupamos de la calidad de nuestros servicios, etc. De esa manera ya completamos los distintos tópicos asociados a los procesos administrativos. Hoy día de hoy vimos cómo efectivamente esas distintas acciones de control adecuado nos permitirían demostrar en forma clara si alguna situación realizada no nos permitió ejecutar en forma adecuada nuestro proyecto, ya sea hasta la planificación, en la organización o la dirección, y que este control, como es un proceso dinámico, va a estar presente en todos los procesos, pero además de ello podría tomar medidas remediales, pero más aún, lo más importante es retroalimentar para el inicio de una nueva ejecución de un proceso. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, si quedó más o menos claro la idea y si ahora les hace sentido lo que hablábamos en la primera clase, cómo se concadenan los distintos procesos. Sí, todo claro por acá. Ya. Sí, profesor. Ahora bien, como ya vimos los contenidos, ahora como una parte de esta segunda etapa de la clase, al igual que las otras semanas, les voy a dar algunas orientaciones relacionadas a la evaluación de esta semana, ¿ya? Principalmente con la finalidad que, en atención que no tenemos la opción de vernos físicamente, cuenten con estas orientaciones que les permita organizar su tiempo y de aquí al domingo realizar esta actividad y ya tener el 65% de sus notas listas. La actividad de esta semana, el logro de aprendizaje que se busca es que sean capaces de elaborar un organigrama considerando diferentes cargos, tipos y la justificación de su elección. ¿Ya? Y aquí lo más importante es que ustedes apliquen lo que hemos conversado. Aquí no hay una respuesta 100% correcta, ni tampoco hay, usted me diga, no, profesor, yo creo que aquí va esto, todo otro. Ahora yo no les podría decir ahora mismo, esta es la respuesta correcta. No, en el fondo va siempre en los argumentos. Es decir, o sea, tiene que tener sentido. Si uno quizás coloca a una persona de un puesto intermedio como gerente general, conforme al nombre que le entregaron ahí, no va a tener sentido, pero si ustedes dicen, no, voy a hacer una organización de tipo disruptiva, voy a colocar así, así, voy a colocar toda la gerencia general, bla, 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 lo que les presentan ahí en el caso de estudio, y justifican bien, no hay problema. Siempre yo, mi forma de trabajar es a través de valorar el proceso y los argumentos. También ahí están la posibilidad de agregar alguna nota, una explicación, etc. Pero también asociado, como dice acá, a que si ustedes tienen que organizar a partir de la información entregada, conforme al organigrama, seleccionar el tipo de organigrama que utilizará, justificar la selección, y aquí está la clave, cuando uno justifica los argumentos y aplicar lo que hemos conversado, es decir, yo creo que esta organización permitirá desarrollar el proceso administrativo de control de mejor manera, perdón, de dirección de mejor manera. A través de esta organización estoy dando cumplimiento a lo que pide en la segunda etapa del proceso administrativo, organización, etcétera. ¿Ya? Y conforme a la información entregada, elaborarlo. Esto es lo mismo que ustedes tienen ya las personas que componen esta organización, y ahora el desafío es llegar al mejor resultado posible respecto a conforme a la aplicación de los 4 procesos administrativos. Para lo cual, en el manual del estudiante, les recomiendo ir a las páginas que se presentan en pantalla, es decir, de la 44 a la 46. Ahí hay algunas orientaciones que les pueden servir. Ustedes ya tienen acceso a esta información, seguramente ya la vieron. Y también les dejé, que es una opción, una aplicación que sirve para hacer algunos diagramas. Hay otras, quizás si alguien lo quiere hacer en PowerPoint, si otra persona lo quiere hacer gráfico y después escanearlo, también lo acepto, pero idealmente traten de ocupar una herramienta gratuita. Y yo les expliqué en el mismo manual, hay algunos tips y algunos links que ustedes pueden ingresar para que les sea más fácil, y también si hay algún error o quieren modificarlo, no sea necesario borrar todo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay algunos links que ustedes pueden encontrar. En general les recomiendo leer, y también, por ejemplo, también les dejé acá un enlace con una lectura que a ustedes les puede servir para
si van teniendo dudas respecto a su avance, vayan consultando la información que tienen en el manual y también las cápsulas que se les presentaron para complementarlo, ¿ya? Confíen en su estudio, en lo que han hecho hasta el momento, han hecho un buen trabajo, ya estamos avanzados, estamos en la semana 5, ya deberían estar en condiciones de aplicar todo lo que les comento y de tal manera de dar cumplimiento al control número 2, que es de la semana 5, y completar, como les decía ya, el 35% está listo, más este 60, sería un 65% de este 70 que nos va a permitir presentarnos de una buena manera al examen. Ya. Por lo menos para mí fue nuevamente una clase bastante rápida y dinámica, y en este momento ofrezco si alguien tiene alguna duda, partiendo por Camila, que tenía al inicio una duda respecto a la evaluación. Camila. No está, parece, Camila. Ya. No sé si alguien más tiene alguna duda o traté de hacerlo lo más claro posible a través de la presentación de los contenidos inicialmente y tal vez orientarlos para la segunda parte de la reunión, orientarlos en relación a cómo deben afrontar esta evaluación, lo cual nos ha permitido de cierta manera disminuir la cantidad de consultas al foro general y también los correos, porque se ha generado esta dinámica que ya lo hemos dejado los días martes esta reunión y nos permite de cierta manera proyectar en forma exitosa la semana, ¿ya? Tenemos nuestra próxima semana la reunión de la semana 6. Lo más probable, voy a tratar de organizarme así, que sea el día martes. En caso que no sea así, les voy a comunicar el día, pero para entregarle con tiempo las orientaciones para la solemne número 2 y la cual les recuerdo que empieza el día miércoles. ¿Te acuerdas que las solemnes empiezan de miércoles a domingo? Entonces, si bien es cierto, les voy a poder adelantar alguna idea, no van a tener acceso a una de ellas, pero voy a tratar de darle las orientaciones que les permita enfrentarla de la mejor manera esta evaluación significativa, ya siendo la última previa al examen. Ya, eso. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algún aporte antes de que nos despidamos. Profesor, ahora sí, lo que pasa es que no me funcionaba el micrófono. Camila. Mi pregunta era que nos dio 14 datos para realizar el organigrama. ¿Ya? Me salió. ¿Nosotros tenemos que poner más cargo o solamente con eso se hace el organigrama? Con eso es la base, pero si usted, por ejemplo, cree que necesita agregar alguno más, agréguelo y cuando haga la justificación indica por qué. Pero esa es la base, son los 14 puestos que le entregamos ahí. Porque si no, podría crecer mucho. Si usted podría colocar más, pero quizás no va a terminar nunca de hacerlo. Entonces, con los 14 sí puede cumplirla, pero si usted determina agregar uno, dos o más, no más allá de 5, la justificación lo tiene que indicar por qué. ¿Ya? Perfecto, gracias. No hay problema. Profesor, César por acá. Dígame. César, ¿cómo está? Lo mismo que dice Camila, en el fondo, también considerando en el rubro que uno trabaja, puede aumentar los cargos del organigrama. Sí, por supuesto. La idea es que, Ya. por ejemplo, quizás podrían marcarlo en otro color. Entonces, ¿qué va a significar eso? Que a lo mejor cuando tengan que hacer, ¿se acuerda cuando vimos la semana pasada o la semana antepasada el tema de los perfiles de cargo? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ahí vamos a tener que levantar un requerimiento para después, estoy hablando de esto es ficticio, no es parte de la evaluación, pero hacer un requerimiento Sí. para poder cumplir o cubrir esa vacante que nos está faltando. Entonces, Ok. ¿ya? Sí, porque pues yo trabajo en una empresa logística, soy el encargado de cobranza, ¿Ya? pero también se genera con el tema de las ISO, cuando hay personas responsables de acuerdo a la cantidad de cuentas por cobrar, en este caso que a mí me toca hacer. Y ¿Sí? también tengo los equipos de cuentas por pagar, entonces ahí también se genera ellos generan una capacidad de personas ante la ISO para poder cumplir nosotros como empresa. Entonces, Ya. un poco ayudando a lo que dice Camila, si es necesario cuando uno tiene la visión laboral. Sí, no, todo lo que usted les permita desarrollar de mejor manera la evaluación y también aplicar en forma real los contenidos que estamos viendo, bienvenido es. Ok, gracias, profesor. ¿Ya? Así que eso, los felicito nuevamente por la participación, la cantidad de personas que llegaron y
Voy a estar atento a sus consultas a través del foro de consulta general y también del correo. ¿Ya? Que tengan una buena noche y nos veríamos la próxima semana.